Y si algo dentro de tu casa está bloqueando bendiciones sin que lo sepas, detente un segundo y piensa en esto con calma, porque muchas personas rezan, piden, suplican, confían, pero aún así sienten que algo no fluye, que la paz no se queda, que las cosas no avanzan como deberían. Y casi nadie se hace esta pregunta tan incómoda como necesaria. ¿Y si el problema no está afuera, sino dentro de tu propio hogar? Tal vez tú ya hayas sentido eso. Entras a tu casa y aunque todo parece normal, hay una sensación extraña, pesada, como si algo no encajara del todo. Discusiones que se repiten, cansancio sin explicación, inquietud, falta de armonía. ¿Te ha pasado? Muchas veces se atribuye al estrés, a los problemas del día a día, pero en la espiritualidad católica sabemos que el hogar no es solo un espacio físico. La casa es un lugar espiritual, un territorio donde la presencia de Dios quiere habitar, pero no siempre encuentra el ambiente preparado. Y aquí es donde este mensaje se vuelve urgente, porque estamos hablando de la Sagrada Familia, un tiempo profundamente significativo, un momento en el que se recuerda que Jesús, María y José vivieron en un hogar sencillo, pero espiritualmente ordenado, protegido y consagrado. No es solo una fecha en el calendario, es un llamado. Y no todos están atentos a ese llamado. O que você vai descobrir agora pode te sorprender. Existen objetos, hábitos y hasta rincones dentro de la casa que sin que la persona lo perciba, pueden estar afectando las bendiciones, la paz y la protección espiritual del hogar. No siempre se trata de algo evidente o oscuro a simple vista. A veces son cosas normales, heredadas, regalos, decoraciones, costumbres diarias que nunca fueron cuestionadas ni discernidas a la luz de la fe. Fica conmigo, ateo final, porque este tema no se habla en cualquier lugar, y mucho menos de forma clara. Hay cosas que casi nadie explica, pero que la Iglesia, la tradición y la experiencia espiritual llevan siglos señalando. El problema es que hoy se ha perdido el hábito de observar la casa con ojos espirituales. Se bendice la vida, se bendice el trabajo, se bendice la familia, pero se olvida el espacio donde todo eso acontece. ¿Você já pasó por eso? Rezar y sentir que algo falta. Tener fe, pero al mismo tiempo sentir que hay un bloqueo invisible. No es para generar miedo innecesario, pero sí un temor sano, ese que despierta conciencia. Porque Dios no entra a la fuerza. La presencia de Dios se cultiva, se cuida y se protege. Y lo mismo ocurre con la gracia. Antes de la Sagrada Familia, muchos se preocupan solo por lo externo, adornos, visitas, celebraciones, pero muy pocos se detienen a revisar qué hay realmente dentro de la casa, qué se tolera, qué se guarda, qué se repite todos los días sin notar el impacto espiritual que eso tiene. Y ahí es donde muchos pierden bendiciones sin darse cuenta. Este no es un mensaje de acusación, sino de despertar, porque cuando se entiende que el hogar es un lugar sagrado, todo cambia. La forma de hablar, de convivir, de elegir lo que entra y lo que se queda. Y no es exageración, es coherencia espiritual. Si este tema ya te está incomodando un poco, es buena señal. Significa que algo dentro de ti está prestando atención. Y lo que viene a continuación va a profundizar justamente en eso. ¿Qué cosas parecen inofensivas, pero no lo son? ¿Por qué ciertos elementos y hábitos deben ser revisados antes de la Sagrada Familia? Y cómo todo esto se conecta directamente con las bendiciones que tanto se piden. Quédate conmigo, porque a partir de ahora vamos a mirar el hogar con otros ojos. Y lo que aparece cuando uno mira de verdad, casi nunca es casual. Y es precisamente por eso que este tipo de conversación no puede ser solitaria. Cuando hablamos de fe, hogar, familia y bendiciones, hablamos de experiencias reales, profundas, a menudo silenciosas. Quizás mientras escuchas todo esto, algo te haya venido a la mente. Un recuerdo, una situación, un detalle de tu hogar que nunca antes habías observado desde esta perspectiva espiritual. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. A veces, al escribir, comprendemos mejor lo que sentimos, y tu comentario puede ayudar a otras personas que están pasando por algo similar y aún no pueden expresarlo con palabras. Aquí se forma una comunidad que camina junta, aprende junta y despierta junta.
Comentar no es un simple gesto, es una señal de que este mensaje ha encontrado un lugar en ti. Y al darle me gusta al video, ayudas a que este contenido llegue a más hogares, a más familias que podrían necesitar precisamente esta palabra, esta advertencia, esta guía espiritual que casi nunca se expresa con claridad. Si sientes que este tipo de contenido te fortalece, te hace reflexionar y te acerca a Dios en tu propio hogar, suscribirte al canal es una forma de decir: quiero seguir en este camino, quiero aprender más, quiero cuidar mejor mi hogar y mi vida espiritual. Esto marca una gran diferencia porque permite que este canal siga transmitiendo mensajes como este, con profundidad, respeto y responsabilidad. Y al hacer esto, al interactuar, reflexionar y participar, vale la pena notar cómo todo cobra más sentido. Porque nada aquí es casual. Hay una razón por la que este tema te ha llegado ahora, en este momento específico. Y a medida que avanzamos, algunas cosas se aclararán, otras requerirán más atención, más discernimiento, especialmente cuando comenzamos a observar con atención lo que hay dentro de nuestros hogares y lo que silenciosamente puede estar influyendo en la paz, la protección y las bendiciones que tanto deseamos. Cuando la Iglesia habla de la Sagrada Familia, no se limita a recordar una hermosa escena del pasado ni a proponer una conmemoración simbólica sin efecto real. Hay algo mucho más profundo aquí, algo que afecta directamente la estructura espiritual de un hogar. La Sagrada Familia representa protección, sí, pero una protección que nace del orden. Representa la presencia de Dios, pero una presencia sostenida por las decisiones cotidianas, por decisiones silenciosas, por una mentalidad alineada con la fe. Por eso este momento es tan sensible. Expone lo que es correcto y también lo que está fuera de lugar. José, María y Jesús vivieron una vida sencilla pero espiritualmente organizada. No era un hogar perfecto en el sentido humano, pero sí un hogar consciente. Había allí una verdad oculta que mucha gente ignora hoy. Dios habita donde encuentra espacio, respeto y coherencia, y esto cambia por completo la forma en que uno ve su propio hogar. Porque la Sagrada Familia no es solo un modelo lejano, funciona como un espejo espiritual. Cuando llega ese momento revela lo que está en orden y lo que se tolera sin discernimiento. Por eso, muchas personas sienten un impacto diferente durante este periodo. Algo les molesta, algo les llama la atención, algo exige reconsideración. No es culpa ni acusación, es conciencia. El hogar empieza a hablar, no con palabras, sino con señales, repeticiones de conflictos, sensación de pesadez, dificultad para mantener la paz, agotamiento emocional. Todo esto no surge de la nada. Hay un contexto, una construcción silenciosa que se construye con el tiempo. Pequeñas concesiones, hábitos automáticos, decisiones que parecen inofensivas, pero que moldean el ambiente espiritual del hogar. La Sagrada Familia nos recuerda que no existe la neutralidad espiritual. El hogar fortalece la fe o la debilita. Y esto no tiene nada que ver con orar o no orar, sino con lo que permitimos que entre, permanezca e influya. Objetos, palabras, contenido, actitudes. Todo comunica algo, todo deja huella. Y cuando se acerca este momento espiritual, estas huellas se hacen más evidentes. Es como si se encendiera una luz más brillante, revelando detalles que antes pasaban desapercibidos. Mucha gente considera esta fecha simplemente una tradición, pero en realidad es una invitación a la transformación. Una transformación que comienza en la mentalidad, en la forma en que uno ve el hogar, la familia, su propio rol espiritual dentro del hogar, porque alguien siempre asume esta responsabilidad, incluso sin darse cuenta. Alguien sustenta espiritualmente el entorno, alguien decide qué se queda y qué se va. Y estas decisiones, conscientes o inconscientes, generan consecuencias. También hay un aspecto poco comentado, casi oculto en el trasfondo de la fe cotidiana. Cuando se celebra la Sagrada Familia sin preparación interna y sin prestar atención al entorno, se crea un contraste peligroso. Se habla de protección, pero se tolera el desorden. Se habla de la presencia de Dios, pero se mantienen prácticas que la distancian. Esta falta de alineación genera confusión espiritual.
La persona siente que algo no encaja, pero no sabe exactamente qué. Y aquí es donde todo empieza a tener más sentido. Este tiempo no exige perfección, exige verdad. Verdad sobre lo que hay dentro de la casa, verdad sobre hábitos normalizados, verdad sobre objetos que nunca han sido cuestionados, verdad sobre entornos que han perdido su significado espiritual y se han convertido en meros espacios físicos. Cuando esta verdad empieza a emerger, la reacción natural es la resistencia. Después de todo, manipular lo que hay dentro de la casa es manipular la propia historia, la propia identidad, el propio camino. Pero ahí es también donde surge la oportunidad, porque la Sagrada Familia no expone para condenar, revela para alinear, para restaurar el orden, devolver la paz y reabrir el espacio para la presencia de Dios. Sin embargo, este proceso no ocurre automáticamente. Requiere atención, discernimiento y valentía para mirar más allá de lo obvio, para comprender que no todo lo común es sano, ni todo lo que parece pequeño es irrelevante. A medida que esta reflexión avanza, algunas piezas empiezan a encajar. Ciertas situaciones del pasado adquieren una nueva interpretación. Ciertas incomodidades dejan de parecer aleatorias. El hogar deja de ser solo un lugar para dormir y vivir y comienza a entenderse como un campo espiritual activo, influenciado diariamente por decisiones visibles e invisibles. Y esta percepción lo cambia todo porque altera la forma en que uno cuida el hogar, cómo protege a la familia y cómo comprende su propio rol ante Dios. Esta conciencia no surge de golpe, se va formando capa por capa a medida que uno se permite profundizar. Y cuando uno empieza a comprender el verdadero significado de la Sagrada Familia, se hace imposible seguir ignorando ciertas señales. La explicación se desarrolla con naturalidad y se continúa con normalidad, porque aún hay detalles importantes que deben observarse con más atención, sobre todo cuando empezamos a hablar de lo que queda dentro de la casa sin que nadie se dé cuenta del verdadero impacto que tiene. Antes de continuar, si una palabra o sentimiento resume lo que este tema ha evocado en ti hasta ahora, escribe solo esa palabra en los comentarios. Orden. Cuando empezamos a comprender todo esto, se hace más fácil aceptar una verdad que no siempre resulta cómoda. El hogar no es espiritualmente neutral, nunca lo ha sido. Según la tradición cristiana, el hogar es un espacio vital, un campo espiritual activo que absorbe, registra y refleja lo que sucede en él. No solo acciones visibles, sino palabras, intenciones, hábitos repetidos, emociones cultivadas a lo largo del tiempo. Cada entorno lleva sus huellas, cada espacio conlleva influencias, y esto no es superstición, sino una enseñanza antigua, sustentada por la experiencia espiritual de la Iglesia a lo largo de los siglos. Basta con observar cómo ciertos lugares evocan sentimientos inmediatos. Hay casas que transmiten paz desde la entrada, incluso si son sencillas. Otras, incluso organizadas y hermosas, causan incomodidad, inquietud, pesadez. Esto no surge de la nada. Hay una historia ahí. Hay una construcción invisible ocurriendo tras bambalinas de la vida cotidiana. La tradición cristiana siempre ha entendido que donde uno vive, también siembra espiritualmente. Y todo lo que se siembra, tarde o temprano, genera un impacto. El hogar se convierte en un reflejo directo de la mentalidad de quienes lo habitan. Si predominan las palabras agresivas, la crítica constante y los resentimientos no resueltos, esto no se disipa en el aire, perdura. Si no hay espacio para la oración, el silencio interior o el diálogo genuino, esto también marca el ambiente. De igual manera, cuando hay decisiones conscientes, una búsqueda del equilibrio y pequeños gestos de fe y respeto, esto fortalece espiritualmente el hogar. No es algo excesivamente místico, es coherencia espiritual. En la Biblia, los lugares siempre tuvieron importancia. Se erigían altares en lugares específicos, se consagraban casas, se preparaban los ambientes antes de recibir algo sagrado. Nada se consideraba neutral. Y cuando esto se olvida, se crea una falsa sensación de seguridad. La persona cree que basta con creer en su corazón, mientras que el espacio donde vive permanece desconectado.
Esta desconexión genera conflictos internos, porque lo que se cree no se corresponde con lo que se vive a diario. Hay una verdad oculta que pocas personas se detienen a considerar. Los hábitos repetidos moldean las atmósferas. Lo que uno presencia a diario, el tipo de conversaciones que tiene, la forma en que las personas se tratan en casa. Todo esto crea un clima espiritual. No es instantáneo, es progresivo, es un viaje silencioso. Y cuando alguien finalmente se da cuenta, muchas cosas ya están profundamente arraigadas. La autoridad religiosa de la Iglesia siempre ha advertido sobre esto, aunque con discreción. Por eso existen bendiciones de hogares, oraciones específicas para diferentes entornos y orientación sobre el cuidado del hogar, no como un ritual vacío, sino como un reconocimiento de que el espacio influye en la vida espiritual de las personas. Ignorar esto es renunciar a una protección que siempre ha estado disponible. Y quizás ahora esté más claro por qué algunos cambios internos parecen tan difíciles. Una persona intenta cambiar pensamientos, actitudes y decisiones, pero sigue viviendo en un entorno que refuerza los mismos patrones. El hogar, en este caso, deja de ser un apoyo y se convierte en un obstáculo invisible, no por malicia, sino por falta de conciencia, porque nadie le enseñó a ver el hogar como algo espiritual, solo como un espacio funcional. Cuando esta percepción empieza a surgir, muchas cosas cambian. La persona empieza a notar detalles que antes ignoraba, ciertos rincones de la casa, ciertos objetos, ciertos hábitos adquieren un significado diferente. No es paranoia, es discernimiento, es madurez espiritual, es comprender que la fe no se vive solo en el corazón, sino también en el espacio donde uno duerme, habla, cría a sus hijos y enfrenta las dificultades. Esta comprensión produce una transformación silenciosa. El hogar deja de ser un simple entorno y se convierte en parte activa de la vida espiritual. Las decisiones se vuelven más conscientes. La mentalidad se adapta. La persona comienza a comprender que cuidar el hogar espiritualmente es una forma concreta de cuidar su propia fe, y esto genera una reacción en cadena, porque pequeños cambios en el entorno tienen un gran impacto en el ser interior. Es en este punto que muchos empiezan a preguntarse si todo dentro del hogar contribuye realmente a esta armonía espiritual, o si algunas cosas simplemente permanecen allí por costumbre, apego o distracción. Y esta pregunta no surge por casualidad. Surge cuando la perspectiva madura, cuando la conciencia despierta, cuando uno comprende que el hogar no es neutral y nunca lo ha sido. La explicación se sigue de forma natural y continúa con total normalidad, porque cuando uno empieza a mirar la casa con este nivel de atención, ciertos elementos que antes se ignoraban empiezan a llamar la atención, planteando preguntas que ya no se pueden evitar. Si una palabra define lo que esta parte despertó en ti, escribe solo esa palabra en los comentarios. Conciencia. Cuando esta conciencia empieza a formarse, ocurre algo inevitable. La perspectiva cambia. Lo que antes parecía normal empieza a observarse con más atención, no por miedo, sino por discernimiento. Y es precisamente en este punto que surge un tema delicado, a menudo evitado, pero absolutamente necesario en esta conversación. Objetos que parecen inofensivos, pero no lo son, no porque tengan poder en sí mismos, sino porque conllevan significados, historias, intenciones y simbolismos que no siempre coinciden con la fe cristiana. En muchos hogares hay objetos que llegan sin que nadie los cuestione. Un regalo recibido con buenas intenciones, un objeto heredado de un familiar, una decoración elegida únicamente por su estética, algo comprado en un viaje, un recuerdo de un momento significativo. Todo esto parece neutral a primera vista, pero espiritualmente la neutralidad casi nunca existe. Cada objeto tiene un origen, un propósito, una energía simbólica. Y cuando esto nunca se percibe, simplemente se convierte en parte del entorno como si fuera invisible. La tradición cristiana siempre ha enseñado que los símbolos hablan, comunican ideas, valores y creencias. Incluso cuando alguien dice que no cree en ellos o que no le importan, el símbolo permanece ahí, ocupando espacio, comunicando algo a un nivel profundo. Esto ocurre entre bastidores en la vida cotidiana.
La persona no se da cuenta, pero el entorno se ve influenciado por todo lo que permanece ahí sin reflexión. Algunos objetos entran en la casa con historias que desconocemos por completo. Otros vienen cargados de creencias diferentes a la fe cristiana. Hay imágenes que parecen meramente artísticas, pero representan visiones espirituales opuestas. Hay amuletos disfrazados de decoración. Hay símbolos que han sido normalizados por la cultura, pero nunca se han considerado a la luz de la fe. Y el problema no es la intención de quien los colocó allí, sino el efecto silencioso de mantener algo que no se ha comprendido. Este es un punto delicado porque toca el apego emocional. A menudo el objeto está vinculado a un ser querido, a un recuerdo emocional, a una etapa importante de la vida. Cuestionarlo genera resistencia. La mente inmediatamente intenta justificarse. No tiene nada que ver, es solo un objeto. Siempre ha estado ahí. Pero la fe madura no ignora las preguntas difíciles. Acoge y discierne, porque crecer espiritualmente implica revisar viejas decisiones, incluso las tomadas inconscientemente. Hay una verdad oculta en este proceso de la que casi nadie habla. No todo lo bello es espiritualmente sano. No todo lo común es compatible con la fe. Y no todo lo heredado debe conservarse. Esto no es un rechazo a la historia, sino una responsabilidad con el presente. El hogar es un espacio vital. Absorbe lo que hay en su interior, y guardar objetos sin discernimiento es como permitir que influencias desconocidas se inmiscuyan en la rutina espiritual familiar. A lo largo del camino cristiano, siempre ha habido una guía para cuidar lo que se trae al hogar, no como una regla rígida, sino como un principio de protección. La Iglesia nunca ha tratado esto como un detalle. Por eso existen pautas, bendiciones y consagraciones, porque se entiende que el entorno influye directamente en la vida interior. Ignorar esto es vivir una fe fragmentada, donde el corazón cree, pero el entorno comunica algo diferente. Y lo más interesante es que, cuando alguien empieza a prestar atención a esto, surgen pequeñas revelaciones. Un objeto que siempre ha estado ahí empieza a molestar. Una imagen empieza a generar incomodidad. Un adorno pierde su significado. No es paranoia. Es madurez espiritual. Es la conciencia que se da cuenta de que algo ya no encaja con la mentalidad actual, con las decisiones que se toman, con la transformación que se está produciendo en el interior. Este proceso no ocurre de golpe, es gradual. Primero viene la inquietud, luego la reflexión, después la valentía para cuestionar y solo entonces la decisión. A menudo, incluso antes de cualquier cambio concreto, la persona ya siente un impacto interno porque el simple acto de observar atentamente rompe un viejo ciclo de inconsciencia. Pero es importante decir, no se trata de quitarlo todo impulsivamente. El discernimiento no es prisa, es cuidado, es oración, es comprender el significado antes de actuar. Hay objetos que parecen completamente inofensivos, pero encierran un simbolismo que contradice directamente la fe cristiana. Otros tienen historias desconocidas y otros fueron colocados allí simplemente por costumbre, sin ningún significado real. Y todo esto debe observarse con calma, responsabilidad y madurez espiritual. La explicación se sigue de forma natural y continúa con normalidad, porque a medida que se profundiza en esta perspectiva, se hace más claro por qué ciertos objetos permanecen en la casa sin haber sido nunca cuestionados, y cómo esto se conecta directamente con hábitos, elecciones e influencias que van más allá de lo que los ojos pueden ver. Si una palabra resume lo que este tema ha despertado en ti hasta ahora, escribe solo esa palabra en los comentarios: discernimiento. Una vez despertada esta mayor conciencia, se produce un cambio de enfoque, casi de forma natural. La percepción deja de centrarse únicamente en los objetos y empieza a tocar algo aún más sensible: los hábitos. Porque, en definitiva, no es solo lo visible dentro de casa lo que influye en el entorno espiritual, sino lo que se repite a diario, casi desapercibido. Son palabras pronunciadas automáticamente, conversaciones cargadas de tensión, discusiones que se vuelven rutinarias, silencios llenos de resentimiento, contenido consumido sin filtros, noches que pasan sin espacio para la oración ni la reflexión interior. Todo esto crea una atmósfera,
Y esta atmósfera no es neutra. Muchas familias viven cansadas, emocionalmente agotadas, y no entienden por qué. El hogar, que debería ser un lugar de descanso y refugio, se convierte en un espacio de pesadez, irritación y distanciamiento. Los pequeños arrebatos de ira se vuelven comunes, la paciencia disminuye, la escucha desaparece, y poco a poco la gracia se ahoga, no porque Dios se retire, sino porque el entorno deja de acoger su presencia. Esta es una verdad difícil de aceptar, pero necesaria para cualquier transformación real. Las palabras tienen un impacto mucho mayor del que uno podría imaginar. Lo que se dice en casa moldea la mentalidad de quienes viven allí. Quejas constantes, ironía, críticas duras, comparaciones, gritos, insultos disfrazados de bromas. Todo esto parece normalizado, sobre todo en momentos de estrés, pero espiritualmente crea grietas. La tradición cristiana siempre ha enseñado que las palabras tienen el poder de construir o destruir. Y cuando este poder se usa descuidadamente en el hogar, el impacto es profundo y duradero. Más allá de las palabras, hay actitudes silenciosas, indiferencia, desapego emocional, el hábito de cada persona de encerrarse en su propio mundo. La casa puede estar llena de gente, pero vacía de presencia real. Cada persona atrapada por su propia pantalla, su propio contenido, sus propias distracciones. Y aquí viene un punto delicado, pero muy actual: lo que se consume en casa. Películas, series, música, videos, mensajes. Todo esto nutre la mente y el corazón. No existe un consumo neutral. Lo que entra por los ojos y los oídos influye en las decisiones, emociones y comportamientos. Incluso cuando la persona cree tener el control, la falta de oración tampoco aparece de repente. Empieza poco a poco. Un día sin orar se convierte en 2, luego en una semana, y luego en un hábito olvidado. Y cuando la oración abandona la rutina del hogar, algo se pierde, no de inmediato, sino gradualmente. La casa se vacía espiritualmente, aunque siga llena de cosas, y este vacío comienza a llenarse de ansiedad, impaciencia, miedo e inseguridad. Estas son señales claras de que la gracia se ve sofocada por la ausencia de conexión espiritual. Esta realidad es profundamente conmovedora porque es común. No se trata de familias malas o infieles. Al contrario, muchas son personas que creen, que confían en Dios, pero que se han dejado absorber por las prisas, las preocupaciones y los problemas. La rutina diaria absorbe su atención y el cuidado espiritual del hogar siempre se deja para después. Pero este después tiene un precio, y el precio se refleja en las relaciones, en la salud emocional, en la constante sensación de agotamiento. Hay una verdad oculta en este proceso. Los hábitos moldean las atmósferas espirituales con más fuerza que los grandes acontecimientos. No es una sola gran pelea la que destruye la paz, sino pequeñas tensiones repetidas. No es la ausencia total de fe, sino la negligencia diaria. Y esto genera un impacto silencioso, difícil de identificar, pero imposible de ignorar cuando sus efectos empiezan a manifestarse. La buena noticia es que los hábitos también se pueden transformar. Así como se formaron, se pueden revisar, pero esto requiere conciencia y decisión. Requiere admitir que algunas prácticas se han vuelto tóxicas, aunque sean comunes. Requiere valentía para cambiar la forma en que hablamos, reaccionamos, consumimos contenido y organizamos nuestro tiempo. Requiere comprender que el hogar necesita cuidado espiritual constante, así como limpieza física. Al comprender esto, muchas cosas cobran sentido. Ciertos conflictos dejan de parecer aleatorios. Ciertas dificultades adquieren contexto. La persona comprende que no solo lucha contra circunstancias externas, sino contra un entorno interno que necesita ajustarse. Y esto no es motivo de culpa, sino de responsabilidad, porque reconocerlo es el primer paso hacia la recuperación. El hogar vuelve a verse como un espacio potencialmente sagrado, no porque todo sea perfecto, sino porque existe la intención de cambiar. La mentalidad comienza a alinearse, las decisiones se vuelven más conscientes, los pequeños gestos cobran valor, un momento de silencio, una simple oración, una palabra dicha con más cariño. Todo esto comienza a generar una atmósfera diferente,
un impacto diferente, una dirección diferente. La explicación se sigue, naturalmente, y continúa con normalidad, porque cuando se observan los hábitos con sinceridad, surge también la necesidad de mirar lo que se ha dejado de hacer, las prácticas espirituales que se han abandonado con el tiempo y que se extrañan mucho más de lo que uno podría imaginar. Si una palabra define lo que esta parte evocó en ti, escribe solo esa palabra en los comentarios: revisión. Al llegar a este punto, el corazón se vuelve naturalmente más sensible, no en el sentido de fragilidad, sino de percepción. Y es en este estado que emerge un tema aún más profundo, casi siempre acompañado de cierto silencio interior: las oraciones que se han ido posponiendo con el tiempo, no porque alguien haya decidido conscientemente abandonar la fe, sino porque la rutina se ha apoderado de todos los espacios. Poco a poco, lo que antes era simple y natural pasó a ser visto como opcional, posponible, secundario, y la casa sentía este vacío, aunque nadie pudiera explicar exactamente por qué. Las oraciones sencillas en casa nunca se basaban en la cantidad ni la perfección. Siempre se centraban en la presencia: una breve oración antes de dormir, una expresión espontánea de gratitud antes de las comidas, una señal de la cruz hecha con calma, un Padre Nuestro rezado juntos, aunque no todos estuvieran completamente concentrados. Estos gestos, aparentemente pequeños, creaban un ritmo espiritual en el hogar. Recordaban a todos, cada día, que Dios formaba parte de ese espacio, de esa historia, de esa familia. Cuando se abandonan estas prácticas, algo se pierde. No de inmediato, sino gradualmente. El hogar comienza a funcionar solo en piloto automático. La espiritualidad se restringe a la esfera privada, como si ya no tuviera cabida en el entorno físico. Y esto debilita el hogar, no porque Dios desaparezca, sino porque deja de ser invitado conscientemente. Hay una profunda diferencia entre creer en Dios y vivir con Dios en el hogar. Es importante decir esto con claridad y cuidado. No se trata de culpa. La culpa paraliza, agobia y aliena. Lo que se propone aquí es conciencia. Conciencia de que algo bueno se ha olvidado. Conciencia de que ciertas ausencias explican muchos de los vacíos actuales. La fe madura no acusa, sino que invita a recuperar lo perdido. Muchas familias crecieron viendo a sus padres o abuelos rezar en casa. Con el tiempo, esto se ha vuelto menos común. La modernidad ha traído prisas, distracciones y estímulos excesivos. La mentalidad ha cambiado. Todo se ha vuelto urgente, excepto lo que nos sostiene desde dentro. Y así, sin darnos cuenta, el hogar se ha vuelto espiritualmente frágil. No por falta de amor, sino por falta de atención. Hay una verdad oculta en esto que pocos reconocen. La oración en casa no solo transforma a quien la realiza, sino que transforma el ambiente. Crea una atmósfera diferente, calma, organiza, protege. Incluso cuando se hace de forma sencilla, incluso imperfecta, tiene un impacto. Sucede entre bastidores de la vida cotidiana. La casa empieza a respirar de otra manera, disminuyen las tensiones, el diálogo mejora, no por arte de magia, sino porque la presencia de Dios pone orden. Cuando la oración desaparece, otras cosas la reemplazan: ansiedad, irritación, miedo, la sensación de perseguir siempre algo que nunca se alcanza. La persona puede incluso seguir asistiendo a la iglesia, pero el hogar se desconecta de esta experiencia, y esta desconexión tiene un precio emocional y espiritual. La fe deja de vivirse en familia y se convierte en algo aislado e individual. Reanudar la oración no se trata de volver rígidamente al pasado, se trata de adaptarse, ajustarse, redescubrir lo esencial. No necesita ser largo ni complejo, necesita ser verdadero, necesita existir. Cuando esto empieza a comprenderse, algo se despierta en la persona. Surge un deseo de reconstrucción, de transformación, no por obligación, sino por necesidad interior. Este proceso también requiere humildad. Reconocer que se dejó algo importante de lado no menosprecia a nadie. Al contrario, revela madurez espiritual. Revela la valentía de mirar el propio camino con honestidad. A menudo, al repasar estas sencillas prácticas, uno se da cuenta de cuánto apoyó momentos difíciles en el pasado, incluso sin ser plenamente consciente de ello en ese momento.
La casa percibe el regreso de la oración. Aunque nadie lo verbalice, algo cambia. El ambiente se vuelve más ligero, las decisiones se toman con más calma, la mentalidad se adapta. No es una transformación instantánea, sino progresiva, y cada pequeño gesto cuenta. Cada oración renovada es como reemplazar un pilar que se había quitado sin darse cuenta. La explicación se sigue naturalmente y continúa con normalidad, porque cuando se comienza a retomar la oración dentro del hogar, surge también la necesidad de observar los espacios físicos del hogar, entendiendo que algunos lugares requieren más atención espiritual que otros, no por casualidad, sino por el papel que cumplen en la vida diaria. Si una palabra representa lo que esta parte evocó en ti, escribe solo esa palabra en los comentarios. Regresar. Cuando la oración vuelve a la vida cotidiana en casa, algo sutil también empieza a ocurrir. Uno empieza a percibir que no todos los espacios de la casa desempeñan el mismo papel espiritual. No porque haya lugares intrínsecamente buenos o malos, sino porque cada entorno cumple una función específica en la vida de quienes lo habitan. Y la tradición cristiana siempre lo ha sabido, aunque hoy casi nadie hable con claridad del tema. La casa en su conjunto es importante, pero algunos lugares requieren mayor atención espiritual, precisamente por el impacto que tienen en la mente, las emociones y las decisiones cotidianas. La entrada a una casa, por ejemplo, nunca se ha visto simplemente como un pasadizo. Es el primer punto de contacto entre el mundo exterior y el interior del hogar. Es donde se cruza una frontera simbólica. Todo lo que entra por la puerta principal también entra, de alguna manera, en la rutina familiar. Por eso, desde la antigüedad, la Iglesia ha enseñado la importancia de consagrar el hogar, de pedir protección desde la entrada, de reconocer que este espacio representa la acogida, pero también el discernimiento. No se trata de un misticismo exagerado, sino de una conciencia espiritual. La forma en que la casa recibe lo que viene del exterior influye directamente en la atmósfera que se establece en su interior. La sala, a su vez, es el lugar de encuentro, donde se conversa, se reciben visitas, se reúne la familia. Es un espacio de intercambio constante. Allí se hablan, se comparten emociones, surgen conflictos y también se resuelven. Espiritualmente, esto convierte la sala en un ambiente sensible. Cuando este espacio se caracteriza por discusiones frecuentes, ironía y falta de escucha, esto se extiende al resto de la casa. De igual manera, cuando se cultiva el diálogo, el respeto y la presencia, el impacto es positivo y duradero. No se trata de perfección, sino de intención. El dormitorio merece una atención aún más delicada. Es el lugar de descanso, intimidad y silencio. Es donde la mente se relaja y el corazón se abre. La tradición cristiana siempre ha reconocido el dormitorio como un espacio que influye profundamente en el ser interior de una persona. Lo que se hace allí antes de dormir, lo que se consume en ese ambiente, los pensamientos que se cultivan en ese espacio, determinan cómo uno se despierta y cómo enfrenta el día siguiente. Un dormitorio espiritualmente desorganizado tiende a generar inquietud, insomnio y ansiedad, no por casualidad, sino por lógica. Nada de esto debe interpretarse de forma exagerada o supersticiosa. El catolicismo siempre ha mantenido una postura equilibrada en este punto. La Iglesia enseña cautela, no miedo, atención, no paranoia. Comprender que ciertos entornos requieren mayor fervor espiritual es reconocer la realidad de la vida humana. Pasamos gran parte de nuestro tiempo en estos espacios. Influyen en nuestra mentalidad, nuestras decisiones y nuestra forma de reaccionar ante las dificultades. Ignorar esto es vivir fragmentadamente, como si la fe estuviera separada de la vida cotidiana. Hay una verdad oculta en esta observación. Muchas personas intentan cambiar sus vidas sin cambiar su entorno. Buscan la transformación interior, pero permanecen rodeadas de estímulos que refuerzan los mismos patrones. En este contexto, el hogar deja de ser un apoyo para convertirse en un obstáculo silencioso, no por malicia, sino por negligencia. Al darse cuenta de esto, el viaje espiritual alcanza una nueva profundidad. Cuidar estos espacios no significa llenarlos de objetos religiosos ni convertir la casa en un templo. Significa coherencia. Significa preguntarse si lo que sucede en estos entornos
fomenta la paz, el respeto, la reflexión y la sana convivencia. Significa comprender que la fe se vive de forma integral, en el cuerpo, la mente y el espacio físico. Pequeños cambios generan grandes impactos, un entorno más organizado, una palabra pronunciada con más cuidado, un momento de silencio respetado. Todo esto construye un clima espiritual más estable. Cuando este tipo de cuidado comienza a existir, algo cambia en la dinámica del hogar. Disminuyen las tensiones. Las personas se sienten más bienvenidas. Se toman decisiones con mayor claridad, no porque los problemas desaparezcan, sino porque el entorno deja de amplificar el conflicto. El hogar vuelve a cumplir su función original, ser un lugar de protección, descanso y fortalecimiento. Esta comprensión también ayuda a explicar por qué algunas incomodidades parecen persistir incluso con buena voluntad. A veces, no se trata de falta de fe, sino de falta de atención a los detalles de la vida cotidiana. La espiritualidad cristiana siempre ha valorado los pequeños gestos, los sencillos actos de cariño y las decisiones silenciosas. Es en el trasfondo de la vida cotidiana donde la fe se fortalece o se debilita. La explicación se sigue de forma natural y continúa con normalidad, porque cuando estos espacios empiezan a observarse con más conciencia, surge también la necesidad de hablar de errores comunes que muchas personas cometen precisamente en momentos espirituales importantes, sin darse cuenta del impacto que esto tiene en el hogar. Si una palabra resume lo que este pasaje evocó en ti, escribe solo esa palabra en los comentarios. Atención. Cuando todo esto empieza a comprenderse, surge casi espontáneamente un punto que explica muchas cosas y a la vez genera una identificación inmediata, el error más común que casi todos cometen antes de la celebración de la Sagrada Familia. Un error silencioso, socialmente aceptado, que se repite año tras año sin cuestionarlo. Celebrar fechas sagradas sin preparar espiritualmente el ambiente. Parece algo pequeño, pero el impacto es profundo. Y quizás ahora quede más claro por qué tantas celebraciones pasan desapercibidas, evocan emociones momentáneas, pero no dejan frutos duraderos en el hogar. Existe la idea errónea de que basta con recordar la fecha, rezar una oración rápida, quizás encender una vela, participar en alguna celebración externa, y ya está, como si el simple acto simbólico fuera suficiente. Pero la tradición cristiana siempre ha enseñado que lo sagrado requiere preparación. Nada verdaderamente espiritual ocurre sin una disposición interior y sin el cuidado del medio ambiente. Cuando esto se ignora, se crea una desconexión. La fe se recuerda pero no se abraza. La fecha se celebra pero no se vive. Este error es tan común porque nadie lo enseña con claridad. La gente repite lo aprendido culturalmente. Ordenan la casa, organizan visitas, piensan en la comida, la ropa, los detalles externos, pero descuidan lo que verdaderamente sustenta el significado de la Sagrada Familia, el orden espiritual del hogar. Y cuando no se cuida este orden, la celebración se vuelve superficial, hermosa por fuera, vacía por dentro. La verdad oculta es que las fechas sagradas funcionan como puntos de revelación, iluminan lo que está alineado y también lo que está desalineado. Cuando el entorno no está preparado, esta luz causa incomodidad. La persona siente algo extraño, una inquietud que no puede explicar. A veces, la irritación, la impaciencia y los conflictos inesperados surgen precisamente durante estos periodos que deberían ser pacíficos. Esto no es casualidad, es reflejo de un entorno que no se ha adaptado espiritualmente para recibir lo que se celebra. Celebrar la Sagrada Familia sin preparación es como invitar a alguien importante a casa sin hacer espacio, sin organizar nada, sin considerar qué hay que quitar o ajustar. No por falta de respeto intencionada, sino por falta de conciencia. Y este patrón se repite porque es más cómodo dejar todo como está. Cuestionar hábitos, objetos, comportamientos y entornos requiere esfuerzo, requiere decisión, requiere una verdadera transformación. Este error también se manifiesta emocionalmente. Muchas personas llegan a estas fechas cargadas de expectativas, anhelan paz, unidad y restauración, pero siguen viviendo igual que antes.
La mentalidad no cambia, las decisiones no cambian, el entorno no cambia, y cuando nada cambia, el resultado tampoco. Esto genera frustración espiritual, esa sensación de que la fe no funciona, cuando en realidad el problema no está en la fe, sino en la inconsistencia entre lo que se celebra y lo que se vive. La autoridad de la tradición cristiana siempre ha dejado claro que lo sagrado no se improvisa. Antes de las grandes manifestaciones, siempre ha habido preparación, ayuno, oración, reflexión, organización, no como una carga, sino como un cuidado. La preparación no es para Dios, sino para quien la recibe. Es el corazón y el entorno que se adaptan para que la presencia de Dios no encuentre resistencia. Cuando surge esta comprensión, muchas cosas empiezan a encajar. La persona comprende por qué ciertas fechas pasan desapercibidas espiritualmente, por qué no siente nada diferente, por qué el impacto es efímero, porque el entorno no estaba preparado. Y el entorno aquí no es solo físico, es emocional, mental y espiritual. Es lo que se permitió permanecer en el hogar sin discernimiento, es lo que se estandarizó, es lo que nunca se cuestionó. Casi todos cometen este error porque a nadie le gusta alterar las viejas estructuras. Cambiar el entorno implica cambiar hábitos. Cambiar hábitos implica cambiar decisiones. Y cambiar decisiones implica asumir responsabilidad. Pero ahí es también donde comienza la verdadera transformación. Cuando alguien entiende que celebrar no se trata de repetir un gesto, sino de alinear su vida, todo cambia. La Sagrada Familia deja de ser un simple recuerdo hermoso y se convierte en una verdadera invitación a reorganizar el hogar. Una invitación que no acusa, sino que llama. No exige perfección, sino verdad. No pide grandes gestos, sino pequeñas correcciones constantes. Y cuando esto empieza a suceder, el impacto es visible. La casa responde, las relaciones cambian, el ambiente se transforma. La explicación sigue naturalmente y continúa con normalidad, porque después de reconocer este error tan común, surge la inevitable pregunta sobre qué se puede hacer de manera práctica y consciente para alinear el hogar ante este momento tan sensible, sin exageraciones, pero con responsabilidad espiritual. Si una palabra resume lo que este pasaje evocó en usted, escriba solo esa palabra en los comentarios: preparación. Después de todo esto, surge algo que trae alivio inmediato al corazón. Existe, en efecto, un camino posible, sencillo y accesible para alinear tu hogar con Dios. No es algo distante, complejo ni reservado para quienes saben más. Es un proceso real y humano, compuesto de pequeñas decisiones conscientes que, en conjunto, producen un profundo impacto. Cuando comprendes esto, la sensación cambia. El peso desaparece, la dirección toma su lugar, la confusión desaparece, llega la claridad. Alinear tu hogar con Dios comienza con el discernimiento. El discernimiento es aprender a mirar con verdad, sin miedo ni prisa. Es observar el entorno, los hábitos, los objetos, las palabras, y percibir qué fomenta la paz y qué genera incomodidad, no para juzgar, sino para comprender. El discernimiento no crea paranoia, crea lucidez. Te permite separar lo que construye de lo que desgasta, lo que te acerca de lo que te aleja. Y esta observación es en sí misma un poderoso acto espiritual. La oración sirve de apoyo a este proceso, no como una obligación pesada, sino como un reencuentro. Una simple oración, ofrecida con sinceridad, comienza a reorganizar el ambiente interior y exterior. No es la cantidad la que transforma, sino la constancia. Cuando la oración vuelve a existir en el hogar, aunque sea brevemente, actúa como eje, recentraliza, nos recuerda quién está al mando. Gradualmente, el ambiente cambia, las reacciones cambian y las decisiones comienzan a tomarse con más calma y menos impulsividad. La organización espiritual del hogar no se trata solo de poner las cosas en su lugar, sino de la intención. Se trata de decidir conscientemente qué se queda y qué necesita revisarse. Se trata de elegir qué se consume, qué se escucha y qué se permite en ese espacio. Se trata de ser consciente de las palabras, los horarios y el ritmo de la casa. Todo esto forma parte de una espiritualidad práctica y alcanzable,
vivida a diario. La fe no existe separada de la rutina. O se manifiesta en ella o se debilita. Muchas personas sienten miedo al oír hablar de alinear su hogar con Dios, como si esto significara rigidez o pérdida de libertad. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Cuando el hogar está espiritualmente alineado, la vida se vuelve más ligera. Las tensiones disminuyen, la mente descansa, las relaciones ganan espacio para el diálogo. Esto no elimina los problemas, pero cambia la forma de afrontarlos. El entorno deja de amplificar el conflicto y comienza a ofrecer apoyo. Este proceso también implica decisiones pequeñas, pero constantes. Elegir un momento del día para un breve momento de silencio. Evitar ciertos contenidos en ciertos momentos. Ser consciente de cómo se habla en casa. Crear pequeños rituales sencillos, como dar las gracias, pedir protección, confiar. Nada de esto requiere perfección, solo requiere intención. Y la intención repetida crea hábito. El hábito crea ambiente. El ambiente crea transformación. Hay una verdad oculta en este camino que trae mucha paz. Dios no exige que la casa sea perfecta para ser habitada. Pide apertura, pide espacio, pide verdad. Cuando esto sucede, la gracia se abre paso. Y cuando la gracia empieza a actuar, aunque sea silenciosamente, los frutos aparecen. A veces no de inmediato, pero sí de forma constante. La casa empieza a responder. La gente se da cuenta de que algo ha cambiado, incluso sin poder explicar exactamente qué. Esta alineación también ayuda a sanar viejas frustraciones. Esas expectativas espirituales que nunca se cumplieron empiezan a cobrar un nuevo significado. La persona comprende que no fue falta de fe, sino falta de coherencia entre lo que pidió y lo que vivió. Cuando se construye esta coherencia, la fe deja de ser solo discurso y se convierte en experiencia, y esto genera confianza, confianza real, madura y silenciosa. Lo más hermoso de este proceso es darnos cuenta de que no depende de las condiciones ideales. Comienza hoy, tal como es la casa, con quienes la habitan, con la realidad existente. No se trata de esperar el momento oportuno, sino de crearlo. Cada pequeña acción cuenta. Cada decisión consciente refuerza la alineación. Cada simple gesto acerca la casa a lo que fue concebida, un lugar de protección, paz y presencia. La explicación se sigue de forma natural y continúa con normalidad, porque cuando esta alineación empieza a suceder, surgen señales claras de cambio, pequeñas confirmaciones de que algo se ha reorganizado en el ámbito invisible, preparando el terreno para entender cómo estas transformaciones se manifiestan prácticamente en la vida familiar. Si una palabra o frase resume lo que este pasaje evocó en usted, escriba solo esa palabra en los comentarios. Alineación. Al poner todo esto en perspectiva, lo que queda no es miedo, ni carga, ni obligación. Lo que queda es una suave advertencia, casi como un susurro, constante en el corazón, acompañado de esperanza, porque en esencia todo esto apunta a la misma verdad. Dios desea habitar en los hogares. Siempre lo ha hecho, no como un visitante ocasional, sino como una presencia viva, constante y real. Pero esta presencia no se impone, espera apertura, espera cuidado, espera decisión. Dios no se impone, respeta el espacio, el tiempo y las decisiones. Y es precisamente por eso que el hogar cobra tanta importancia en este viaje. El hogar revela lo que se decidió en silencio. Revela prioridades, revela mentalidad, revela la verdadera disposición a alinear la vida con lo que uno cree. No se trata de perfección espiritual, sino de coherencia posible, de hacer lo que está a nuestro alcance hoy, con sinceridad. Cuando la casa se abre, aunque sea de forma sencilla, algo ocurre en el reino invisible. No es un espectáculo, no es ruido, es una reorganización, es un ajuste fino. Es como si el ambiente empezara a respirar mejor. Las tensiones pierden su poder. Las decisiones dejan de ser tan impulsivas. La mente encuentra más claridad. El corazón se siente más seguro. Este impacto no viene de afuera, surge de la alineación entre la fe y la vida cotidiana. Hay una verdad oculta en todo esto que transforma por completo nuestra experiencia espiritual. Dios no busca hogares perfectos, sino hogares disponibles.
hogares donde haya espacio para la revisión, el cambio y el crecimiento. Hogares donde se reconozca que algunas cosas deben desaparecer para que otras puedan entrar, donde se comprenda que cuidar el medio ambiente también es cuidar la propia alma. Esta comprensión transforma el camino. La fe deja de ser algo distante, restringido a momentos puntuales, y se vuelve parte de la rutina, de conversaciones, de decisiones, de detalles, y esto genera un impacto silencioso pero profundo que se refleja en todos los ámbitos de la vida. Porque cuando el hogar se organiza espiritualmente, la vida comienza a organizarse como consecuencia. Quizás ahora tenga más sentido por qué este tema te ha llegado en este preciso momento. No es casualidad, no es coincidencia. Siempre hay un momento oportuno para ciertas revelaciones, un momento en que la conciencia está más preparada para ver, aceptar y decidir. Y cuando llega ese momento, ignorarlo suele generar inquietud, pero aceptarlo trae paz. Dios sigue llamando a la puerta de muchos hogares, no con exigencias, sino con invitaciones. Una invitación a una posible transformación, a un cambio gradual, a un cuidado diario. Una invitación que respeta el ritmo de cada familia, pero que exige una respuesta. Porque permanecer igual después de ver ya no es una opción neutral. Toda conciencia despierta exige algún tipo de decisión, incluso una pequeña. Y quizás la pregunta que resuene ahora no sea ¿qué quiere Dios de mí?, sino ¿qué estoy dispuesto a adaptar para que se sienta verdaderamente bienvenido en mi hogar? Esta pregunta no necesita responderse en voz alta, necesita vivirse en gestos, en decisiones, en el cuidado silencioso de lo que se permite permanecer en el hogar. Si este mensaje te resonó, suscríbete al canal. Aquí hablamos de fe, protección y vida espiritual con claridad, honestidad, responsabilidad y verdad. Escribe en los comentarios: mi casa pertenece a Dios. Así sabré que has caminado conmigo hasta aquí. Y hay un vídeo aquí que profundiza aún más en este tema. Quédense conmigo. Si todo esto te ha resultado claro y te ha ayudado a ver tu hogar con más claridad, suscribirte al canal es una forma sencilla de seguir juntos en este camino. El contenido está diseñado específicamente para quienes buscan una fe práctica, protección espiritual y una guía clara para la vida diaria, sin exageraciones ni agobios. Si lo deseas, deja un comentario que diga: este mensaje era para mí, o llegué hasta el final. De esa manera, sabré que has estado conmigo hasta aquí y que esta conversación realmente resonó contigo. Y si en algún momento sentiste una conexión con lo dicho, darle me gusta al video ayuda a que este mensaje llegue a otros hogares que quizás necesiten escuchar exactamente eso. Hay un video aquí que complementa este tema y profundiza aún más en esta reflexión. Haz clic y continúa leyéndolo allí.